Hola a todos, esta es la lectura número 61 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en la página 752. En todas las batallas hay que atacar primero a los guerreros más fuertes del ejército contrario, y los ángeles más fuertes del dragón son los ángeles más antiguos del dragón. Eso significa que todas las cuevas de pedófilos conocidas como iglesias católicas serán nuestro primer objetivo. Entonces, nuestros primeros puntos de encuentro serán las plazas principales de todos los pueblos de todas las naciones, porque en todas estas plazas siempre hay uno de estos pozos podridos. Tenemos que congregarnos enfrente de todas estas horripilantes iglesias para gritarles la verdad y para que el mundo entero conozca el prontuario criminal de esta malvada institución que impuso al diablo como Dios, engañando y asesinando. Es como esta detestable institución que gobierna un microbio desvergonzado conocido con el alias de Papa ha prevalecido en la tierra. Y digo desvergonzado porque me refiero a este mal mentado Papa, porque hay que tener muy poca vergüenza para ser el representante de una institución que lleva sobre sus espaldas un prontuario criminal de tan grandes magnitudes. Pues esta sanguinaria iglesia, para poder imponer al diablo al cual rinde culto, ha masacrado muchísimos pueblos de la más horrible forma. Hay que tener muy poca vergüenza para representar una institución de criminales que conserva como reliquias en su satánico santuario vaticano los instrumentos de tortura con los cuales infligieron sufrimiento a miles de inocentes a través de los tiempos. Hay que tener muy poca vergüenza para ser la cabeza más visible de una satánica iglesia que realizó miles y miles de sacrificios humanos, quemando vivos a hombres y mujeres en las hogueras de su Santa Inquisición, pues el real significado de aquellos holocaustos era rendirle culto al diablo, que esta deplorable iglesia mantiene impuesto como Dios. Hay que tener muy poca vergüenza para ser el guía espiritual del cartel de pedófilos y violadores más grande de todos los tiempos. Hay que tener muy poca vergüenza para dirigir el nido de serpientes y criminales que impuso el trono del diablo que ellos impusieron en la tierra. Hay que tener demasiada poca vergüenza para gobernar una horripilante iglesia que ha prevalecido a través de los tiempos, engañando, quemando vivas a las personas, violando inocentes menores, utilizando métodos de tortura para descuartizar sus detractores, exterminando pueblos enteros como lo hicieron con el pueblo de los santos, con el pueblo de los valdeses y muchos otros más. Pero sobre todo, hay que tener muy poca vergüenza y falta de respeto por Jesucristo para decir lo que ha dicho este excremento humano con nombre de miembro viril que hoy representa a todos los pedófilos de su satánica institución. Pues este despreciable papa de cloacas ha dicho que por las venas de Jesucristo corre sangre pagana y que Jesucristo no es más que un alcahuete que no permitió que apedrearan a la mujer adúltera. Este pervertido desvergonzado ha dicho que lo que hizo Jesucristo al impedir que apedrearan a la mujer adúltera fue quebrantar la ley de ellos. Esta prostituta con sotana se lamenta porque no apedrearon a la mujer adúltera. Como este despreciable microbio es hijo del diablo que pide que maten a los niños de pecho, y recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, ya sabemos lo que hay en el inmundo corazón de este repugnante miserable. Eso significa que este alcahuete de pedófilo es un digno representante de la asesina Iglesia Católica, que lo único que ha hecho a través de su negra historia es matar a miles de inocentes para poder imponer a su diablo como Dios. Entonces, ahora ya sabemos por qué eligieron a este engendro del diablo como dirigente de esta banda de criminales sobre los que edificaron el trono de la bestia. Por eso el Hijo del Hombre ha venido con el látigo de la verdad en su mano, para destruir todas estas obras del diablo, porque el desprecio que este abominable vicario del anticristo muestra por Jesucristo
no es más que el fruto de lo que sembró el diablo en la tierra. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Este abominable representante del diablo, que hiede a la pestilencia de su Dios, es la más clara representación de la cizaña que sembró el diablo en la tierra. Pero afortunadamente Jesucristo prometió que la cizaña sería arrancada en el fin del mundo, y que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como ya llegó el fin del mundo y como ya empezó el reino del Hijo del Hombre, entonces es ahora cuando el Hijo del Hombre envía a sus ángeles para que recojan de su reino a los que, como este despreciable que reniega de Jesucristo, sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Por eso ahora el Hijo del Hombre está enviando a todos los que despierten con este manuscrito a congregarse en las plazas de todas las naciones enfrente de las iglesias para que recojan de su reino a todos estos inicuos que obstaculizan el camino de los que quieren aprender de Jesucristo, porque los hombres y mujeres que despierten con este manuscrito son los ángeles que vinieron con el Hijo del Hombre a establecer su reino en la nueva tierra. Pues si despertaron con este manuscrito es porque fueron despertados por el príncipe Miguel, y si fueron despertados por el príncipe Miguel es porque estos hombres y mujeres son el pueblo que se haya escrito en el libro, porque así lo profetizó Daniel. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el tiempo de angustia en que se ha levantado Miguel para despertar a los que duermen en el polvo de la tierra. Y es tiempo de angustia porque es tiempo de pandemia que utilizan para angustiar a los hombres imponiendo sobre ellos restricciones. Tiempo de angustia que impide que los niños jueguen. Tiempo de angustia porque impiden que las familias se reúnan. Tiempo de angustia que impide que las personas se diviertan. Tiempo de angustia que ha coartado la libertad de las personas, etcétera, etcétera. Y los que han despertado para vida eterna son los que van a congregar a las multitudes de todas las naciones, exigiendo el fin de la injusticia, disfrazada de justicia que predican en las iglesias cristianas, para que los moradores de la tierra puedan conseguir la vida eterna que por culpa de las religiones los moradores de la tierra no pudieron obtener. Y por eso estos que han despertado para vida eterna van a resplandecer como las estrellas, porque estos hombres y mujeres conformarán multitudes que nadie podrá contar. Así como las estrellas nadie las puede contar, estos hombres y mujeres son las nuevas estrellas creadas por Dios para que se señoreen en el día y en la noche. Porque si tenemos un nuevo cielo, entonces también tendremos nuevas estrellas. Porque el que ahora está sentado en el trono está haciendo nuevas todas las cosas. Y los que despiertan para vergüenza y confusión perpetua deben saber que la perpetuidad establecida por el Dios de los judíos para cumplir con sus mandamientos no era eterna, porque aquel mentiroso Dios no puede crear cosas eternas, y por eso su perpetuidad finalizó la noche del 20 de junio del año 2020, porque aquella noche finalizó todo lo referente a ese Dios. Por tanto, estos también están siendo llamados para que laven sus vestiduras espirituales, asistiendo vestidos de blanco a las congregaciones de las multitudes en todas las naciones, porque el Dios Todopoderoso no hace acepción de personas. Los hombres y mujeres que despierten con este manuscrito son los hombres nuevos
que ya encontraron a Dios y por eso lucharán por él, porque para eso fueron despertados por el príncipe Miguel. Pues estos hombres y mujeres no solo son los ángeles que el Hijo del Hombre envía para que recojan de su reino a los que hacen iniquidad, sino que también son los ángeles que junto a Miguel expulsan del cielo al dragón y a sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Los hombres nuevos lucharán contra los ángeles del dragón que lo mantienen como Dios, todos los predicadores cristianos, para expulsar de la nueva tierra a Satanás, el criminal Dios de los judíos que destruyó la luz de la vida en la espiritualidad de los hombres, diciendo que maldito es el hombre que confía en otro, formando así barreras entre los hombres. Los hombres nuevos lucharán contra los ángeles del dragón, para expulsar de la nueva tierra al criminal Dios que enseña a los hombres a matarse mutuamente. Los hombres nuevos lucharán contra los ángeles del dragón, para expulsar de la nueva tierra al Dios que instruyó en mentira a los hombres. Los hombres nuevos lucharán contra los ángeles del dragón, para expulsar de la nueva tierra al Dios que tergiversó la justicia de Dios, imponiendo un pago con monedas por la violación de una mujer o por el maltrato a cualquier persona o como castigo para el que roba cualquier cosa. Por eso los hombres y mujeres nuevos rugirán como leones en todas las naciones para despertar a todos los muertos espirituales que asisten a las rameras de la tierra para adorar a este demonio. Los hombres y mujeres nuevos pregonarán con gran clamor al mundo la verdad que les ha sido revelada y utilizarán el conocimiento de este libro como un látigo para expulsar de la nueva tierra a todas las iglesias cristianas. Estos hombres nuevos generarán esa apostasía que es necesario que venga para que las iglesias se queden vacías, porque las iglesias cristianas son las más grandes obras de Satanás en la tierra y por eso hay que deshacerlas, y serán los hombres nuevos los encargados de deshacerlas gritando la verdad en frente de ellas, unidos en un solo grito y vestidos de blanco como le indica la profecía. Los hombres nuevos se han desconectado del Dios de las tinieblas y la muerte para conectarse con el Dios de la luz y de la vida. Los hombres nuevos ya saben que el hombre no es maldito por confiar en otro, sino que, por el contrario, el hombre que confía en otro es el hombre que está haciendo lo que indica Jesucristo que hay que hacer para poder edificar un mundo nuevo, donde se amen los unos a los otros. Los hombres nuevos están libres de la perversa influencia de las iglesias y de todo tipo de religiones, porque estos hombres nuevos ya saben que las religiones y las iglesias hicieron del hombre un ser indigno de acceder al reino de Dios. Los hombres y mujeres que llegan hasta el final de este manuscrito conformarán un único rebaño y todos tendrán un único entendimiento. Y aunque habiten en diferentes lugares de la tierra y aunque no se conozcan personalmente, todos ellos conformarán un gran monte espiritual de conocedores de la verdad traída por Jesucristo. Y todos los que hagan parte de este nuevo monte saben que la palabra que viene del Padre, solo Jesucristo la tiene. Por eso solo aprenderán de Jesucristo, porque saben que el único maestro es Jesucristo. Saben que el buen pastor que su vida da por sus ovejas es Jesucristo. Saben que el único camino es Jesucristo. Saben que la verdad y la vida es Jesucristo. Saben que el único mediador entre Dios y los hombres también es Jesucristo. Saben que del único que deben aprender las cosas que Dios les indica a los hombres para edificar la nueva tierra es de Jesucristo. Saben que en la nueva tierra no se necesita ningún templo, porque el Señor Dios Todopoderoso del nuevo cielo y el Cordero de la nueva tierra son el templo de ella. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Estos hombres y mujeres nuevos se unirán en un solo grito, clamando a gran voz en todas las plazas de las naciones, exigiendo el cierre definitivo de la despreciable Iglesia Católica y de todas las rameras de la tierra sobre las que está sentada su doctrina de la gran ramera que predican en estas iglesias. Estos hombres y mujeres nuevos son los ángeles que vienen con el Hijo del Hombre para que Él se pueda sentar en su trono de gloria. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él,
entonces se sentará en su trono de gloria. Estos hombres y mujeres nuevos han sido enviados a la tierra por el Dios Todopoderoso, de la misma forma como fue enviado el príncipe Miguel, nacidos de mujer, para conformar los ejércitos celestiales, porque si la profecía habla de un ejército celestial que acompaña al jinete del caballo blanco para dar una batalla, es porque aquel ejército viene del cielo. Asimismo, si la profecía incluyó un ejército celestial para dar una batalla, entonces aquel ejército dará aquella batalla, porque para eso fueron enviados. Y ese ejército celestial son los hombres y mujeres nuevos que ha despertado Miguel. Y estos son los resucitados, los llamados, los escogidos y los fieles. Todos están siendo despertados para conformar los ejércitos celestiales que siguen al jinete del caballo blanco en caballos blancos, porque el caballo blanco es el Espíritu de Jesucristo, con el cual acudirán a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos hombres y mujeres estarán con el Cordero peleando contra los enemigos del Cordero. Estos hombres y mujeres son los ángeles de Miguel que luchan para expulsar del cielo al dragón y a sus ángeles. Estos hombres y mujeres nuevos se regirán por un único mandamiento: amarse los unos a los otros, porque ese fue el mandamiento que trajo Jesucristo. Y cuando los hombres se amen los unos a los otros, entonces no serán necesarios más mandamientos, porque nadie matará a nadie, nadie robará a nadie, nadie insultará a nadie, nadie le hará mal a nadie, etcétera, etcétera. Estos hombres y mujeres nuevos son verdaderos Cristos, porque cuando Jesucristo profetizó que vendrían muchos falsos cristos, lo que estaba anticipando Jesucristo era que vendrían muchos falsos hijos de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Eso significa que en Cristo se convierte todo aquel que recibe la luz de Dios. Por tanto, estos hombres y mujeres nuevos que ya han recibido la luz de Dios son Cristos verdaderos, y por eso claman ante el mundo entero que la salvación viene de su Dios, el que está sentado en el trono, y no del Dios que predican en las iglesias. Estos hombres y mujeres nuevos alzarán el vuelo muy alto, porque ya tienen las dos alas del gran águila que los ha santificado, y por eso estos nuevos hombres y mujeres recibirán el reino, porque según las profecías llegaría el tiempo en que los santos recibirían el reino. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos que reciben el reino no se hicieron santos comiendo hostias ni guardando sábados y mucho menos pagando diezmos. Los santos que reciben el reino son los hombres nuevos que se han santificado con la verdad de los dos testigos de Dios. Por eso el séptimo reino de los reinos de la tierra será edificado por los hombres nuevos. Pero para edificar un mundo nuevo hay que exterminar las iglesias, clamando a gran voz en todas las naciones, pueblos, ciudades y tribus, porque si no se extinguen las iglesias, tampoco se podrá crear el mundo nuevo que tienen que crear los hombres nuevos. Porque cuando las escrituras testifican que Dios terminó su creación en 6 días y descansó en el séptimo día, lo que están testificando las escrituras no es que Dios estuviera cansado, porque si las profecías también dan testimonio que los santos reciben el reino, es para que los santos continúen con la creación de Dios, y no para que los santos se sientan a descansar junto con Dios, porque la creación no tiene fin, y por eso tiene que continuar, y continuará en las manos de los hombres y mujeres nuevos que reciben el reino, porque estos hombres nuevos ya saben que el árbol del bien y del mal es una obra de Satanás, el Dios de los judíos que adoran en las iglesias, y también saben que todo lo que genera la luz de Dios, de la cual habló Jesucristo, es bueno, porque la luz que Dios envió al mundo es Jesucristo, y en Jesucristo solo existe el bien. Por tanto, así como no existe nada malo en la doctrina de la luz de Dios, tampoco existe nada bueno en la doctrina de las tinieblas traídas a la primera tierra por el Dios de los judíos. Entonces, en la única doctrina que existe el bien y el mal es en la doctrina de la gran ramera que predican en las iglesias cristianas, porque estas abominables iglesias predican estas dos doctrinas como una sola. Pero los hombres nuevos ya recibieron esta información y la transmitirán congregándose en todas las naciones vestidos de blanco y clamando a gran voz.
porque estos hombres nuevos han sido encendidos con la luz de Dios para que iluminen con su luz a todas las naciones. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso significa que en los hombres creados por Dios solo existe el bien. Eso también significa que el mal que habita en los hombres les ha sido implantado por Satanás, el Dios de los judíos, desde los púlpitos de las iglesias. Por eso, para que los resucitados y los transformados por Dios en el séptimo día puedan continuar con la creación de Dios, tienen que acabar con las satánicas iglesias cristianas, que con su doctrina del bien y del mal impidieron a los moradores de la primera tierra conocer a Dios e inscribir sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y por eso estos terminaron adorando a la bestia y a su imagen el anticristo, porque sus nombres no podían ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el Cordero inmolado no es Jesucristo. Por eso, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo es el libro que desde el principio del nuevo mundo revela quién es el Cordero inmolado. Y este libro que ha dado a conocer la vida del Cordero inmolado también abrió los libros con los cuales fueron juzgados los muertos grandes y pequeños, de acuerdo con las cosas que estaban escritas en aquellos libros. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, es el otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso significa que el que está sentado en el trono también hizo nuevo el libro de la vida. Por tanto, el nuevo libro de la vida del Cordero es el libro donde se tiene que inscribir los que quieran entrar a habitar en la Nueva Jerusalén, donde solo entrarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El nuevo libro de la vida del Cordero se ha abierto en la nueva tierra para inscribir en él a los que crean en el testimonio del nuevo Cordero, porque todo aquel que crea en el testimonio del nuevo Cordero no estará creyendo en el nuevo Cordero, sino en el que lo envió. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Por tanto, para inscribirse en el nuevo libro de la vida del Cordero, hay que creerle al nuevo Cordero. Y los que quieran que sus nombres sean inscritos en el nuevo libro de la vida del Cordero, deberán congregarse en las plazas de todas las naciones, pueblos y tribus, vestidos de blanco, para pelear contra los enemigos del Cordero, hasta cuando estos sean vencidos y expulsados de la nueva tierra. Y de esa forma sus nombres serán escritos en el nuevo libro de la vida del Cordero, y también quedarán escritos en los cielos, como la generación de los guerreros del Dios Todopoderoso, que conformaron los ejércitos celestiales y que presentaron batalla en la tierra muchos días sin rendirse, hasta cuando expulsaron de ella al Dios de los judíos. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta generación de nuevos hombres y mujeres es la generación de los guerreros de Dios que reciben el reino para continuar con la creación de Dios, y sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque todo lo que dijo Jesucristo se cumplirá, así como ya se cumplió lo que dijo Jesucristo cuando dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, porque la devastación los arrastraría a todos, y así ha sucedido. Jesucristo había dicho que el día de la siega el trigo sería guardado
en el granero, y la cizaña se amontonaría para ser quemada. Y así fue. Jesucristo había dicho que vendrían muchos de oriente y de occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y que los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera. Y así fue. Jesucristo había dicho que cuando la tierra fuera cegada, llegaría el fin del mundo. Y así fue. Jesucristo había dicho que se sentaría a la diestra de Dios hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Y así fue. Jesucristo había dicho que nadie sabía la fecha del fin de todas las cosas sino el Padre que está en el cielo. Y así fue. Jesucristo había dicho que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras no pasarían. Y así fue. Jesucristo había dicho que llegaría la hora en que en ningún monte adorarían al Padre, y así sucedió. Jesucristo había dicho que cuando viniera el Hijo del Hombre, le diría a los cabritos de la izquierda, apartaos de mí, malditos, y así fue. Jesucristo había dicho que no todo el que le dijera Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos, y así fue. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que él moriría en una cruz, y así fue. Jesucristo le dijo a los apóstoles que en la restauración ellos darían testimonio, y así fue. Jesucristo había dicho que vendrían falsos maestros que engañarían a muchos, y así fue. Pero Jesucristo también había dicho que cuando fuera predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted que lee y yo que escribo, ya conocimos la fecha del fin del mundo, pero para que finalice el reino del dragón en la tierra, se tiene que divulgar en todo el mundo el evangelio del reino que ha sido restaurado por el Hijo del Hombre. Eso significa que son los hombres nuevos los que tienen que darle cumplimiento a esta profecía. Eso también significa que lo que tienen que dar a conocer los nuevos hombres y mujeres en todo el mundo es al Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Según lo que dice aquí Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre será mostrada desde el oriente hasta el occidente. Entonces veamos por qué la venida del Hijo del Hombre se mostrará desde el oriente hasta el occidente. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La venida del Hijo del Hombre se mostrará desde el oriente hasta el occidente, para que todos los que vinieron desde el oriente hasta el occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos se enteren que el reino de los cielos donde ellos se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob se terminó, porque el reino de aquel cielo estaba lleno de criminales, y que Abraham, Isaac, Jacob y los genocidas Moisés, Josué, Elías, el despreciable rey David junto con su Dios, el hijo de aquel Dios, y muchos otros criminales que brillan como estrellas en aquel cielo, se cayeron de aquel inmundo cielo, y por ende ellos que también se habían sentado con Abraham, Isaac y Jacob, también se quedaron sin cielo, porque aquel cielo había sido edificado con inmensas injusticias, y por eso tenía que finalizar. Y para dejarles claro que aquel cielo se enrolló como un pergamino, y todas las horribles estrellas que brillaban en aquel cielo se cayeron como se cae la hoja de parra. Estas son las estrellas que Jesucristo dijo que caerían del cielo después de la tribulación, cuando vieran la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora ya hemos comprendido por qué dijo Jesucristo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y también con esto podemos comprender que son los hombres nuevos los que cumplen con esta profecía, porque cuando empiecen a congregarse en multitudes en todas las naciones, entonces con la rapidez de un relámpago el Hijo del Hombre será dado a conocer.
Hoy es el 23 de agosto del año 2020. Durante 5 años he estado escribiendo este manuscrito y cada uno de los temas aquí tratados han sido analizados con determinamiento y algunos corregidos muchas veces. Pero les quiero compartir que el suceso del fin del mundo y el comienzo del día del Señor fue escrito en el mismo momento en que lo comprendí. O sea que en cuanto lo recibí, lo escribí. Podríamos decir que fue algo así como una transmisión en vivo y en directo a través de este manuscrito. Eran más o menos las 8 de la noche del 1 de julio de este año 2020. Por tanto, ya había comenzado el milenio, y es que así tenía que ser, porque el apóstol Pedro había enseñado que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, para que pudiera comenzar el día del Señor. Primero se tenía que acabar el primer mundo. Eso significa que el fin del mundo y el día del Señor sucederían en el mismo momento, porque al terminar uno, inmediatamente empezó el otro. También he comprendido que el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol fue arrebatado para Dios y para su trono, porque este primer hijo de la luz de Dios, basándose únicamente en las enseñanzas de Jesucristo, estuvo durante 5 años preparando un alimento espiritual para que lo comieran las personas que permanecían engañadas pagando diezmos en las iglesias cristianas, y la noche en que llegó el milenio lo halló trabajando en el final de aquella labor que por amor a Jesucristo había iniciado 5 años atrás. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, la noche del fin del mundo fue la hora en que vino el Señor, que se había sentado a la diestra de su Padre, esperando hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Y entre todos los sabios y entendidos de la tierra que se habían dedicado a preparar alimento espiritual, a ninguno encontró el Hijo del Hombre poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que el siervo que ha sido puesto sobre todos los bienes de su Señor fue el único que, sin ser teólogo, sabio o predicador de profesión, había preparado un alimento espiritual con el cual ponía a los enemigos de Jesucristo por estrado de sus pies, dándole cumplimiento a esta y muchas otras profecías, y por eso ha heredado todos los bienes de su Señor. Ahora le ha llegado el turno a los nuevos hombres y mujeres que despierten con este manuscrito, porque ellos son los que han resucitado primero, y ahora ellos arrebatarán en todas las naciones a los que están en el camino errado del judeocristianismo. Por eso están siendo despertados, para que terminen de cumplir las profecías y para que reciban el reino. Y como Dios ya le dio cumplimiento a la fecha del fin del mundo, que formó la bestia en la primera iglesia, entonces el fin de la adoración a la bestia como Dios en la tierra es la parte de las profecías que tienen que cumplir los primeros resucitados, congregándose vestidos de blanco en las plazas de todas las naciones día a día y sin desfallecer, hasta cuando se conforme una inmensa multitud que nadie pueda contar, para que exijan clamando a gran voz que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea que lo que hace esta multitud es gritar en todas las naciones para que el mundo entero conozca a su Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque en este momento nadie sabe quién es el que está sentado en el trono, y mucho menos saben quién es el Cordero. Entonces, por ende, esta multitud es la encargada de dar a conocer la ira de Dios que ha sido enviada por toda la tierra con el jinete del caballo blanco. Porque los que conforman esta multitud son los ejércitos celestiales que despiertan a todas las naciones para que sepan que la ira de Dios ha llegado. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 761. Ya casi finalizamos estas lecturas. Este libro está disponible en Amazon y hay una versión, un resumen gratuito en Google Books. Si les están gustando esta lectura, denle me gusta, compartan estos videos, pasen por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.